lo importante, lo bueno de esta materia, es que, como bien decía un compañero en la segunda comisión el día de ayer, toda la materia está interrelacionada, ¿sí? Capítulo 1 concatena con el 2, el 3, la unidad 3, es una síntesis integral de la 1 y de la 2, o sea, ahí ya comienzan a moverse todas las variables, y vemos cómo una política fiscal puede de repente afectar el mercado monetario y viceversa, ¿sí? Y además de todo, va a depender de los supuestos que nosotros planteemos, y los supuestos refieren a las ecuaciones de conducta que nosotros podamos plasmar en una función lineal normalmente en esta materia. Siempre hago énfasis en eso de ecuaciones de conducta, de justificación teórica, ¿sí? Son las primeras hojitas de Blanchard. Les menciono a ustedes el uso de los gráficos, el uso de la explicación teórica y el uso del álgebra como instrumentos para la fundamentación económica. Dado que no me han llegado consultas o dudas, que a lo mejor más adelante, a medida que vayan leyendo, pueden aparecer, en esta clase, y en línea con lo dictado el jueves pasado, vamos a ver 3 ejercicios un poco extensos, no tanto por lo mucho que haya que escribir, sino por lo que haya que razonar. Son ejercicios integradores que refieren a temáticas de la unidad 1 y de la unidad 2, y que los ponen en la antesala de la unidad 3. Además, ustedes van a notar, y yo se los voy a apuntar a medida que vamos desarrollando los ejercicios, hay temas que se tocan muy por encima, los dejo mencionados en estos trabajos prácticos iniciales, perdón, no trabajos prácticos, ejercitaciones prácticas, para que ustedes lo reseñen en vista de las unidades siguientes, del modelo de oferta y demanda agregada, para determinar el nivel de precios y la unidad de inflación también. Bien, ahora vamos a pasar al primer ejercicio. No sé si ahí se ve. No, no se ve nada acá. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Perfecto. Muy bien. El primer ejercicio plantea demostrar analíticamente. Cuando dice analíticamente es básicamente álgebra, ¿sí? O análisis matemático. Demostrando analíticamente, responde al siguiente planteo. Hago un paréntesis acá. Recuerden que en la última clase los invité a leer, ¿sí? Nociones básicas de cálculo diferencial, de álgebra, de límites. También los había invitado a leer un par de páginas del libro de Blanchard sobre demanda de dinero, pánico bancario, ¿sí? Espero hayan podido tener el tiempo para leer esas pequeñas páginas, que nos va a ayudar un poquito a desarrollar mejor estos ejercicios. De cualquier modo, no se preocupen, que estamos para ayudarlos acá. Plantea, en un modelo renta-gasto, sin sector externo, una disminución del subsidio a las familias acompañado de una expansión del gasto público por el mismo importe producirá. ¿Sí? Entonces tenemos modelo de renta-gasto, sin sector externo, es decir, no tenemos ni exportaciones ni importaciones,
disminución del subsidio a las familias, sabemos que un subsidio a la familia es una transferencia que realiza el Estado, ¿sí? La definición de transferencia es toda erogación que realiza el sector público y no recibe una contraprestación a cambio, ¿sí? Acompañado de una expansión del gasto público por el mismo importe. Aumento del ingreso y caída del déficit público, disminución del ingreso y aumento del déficit público, aumento del ingreso y del déficit, disminución del ingreso y del déficit. Entonces, este ejercicio básicamente lo que nos está señalando es cómo varían dos cuestiones a tener en cuenta. El nivel de producto y el déficit público, ¿sí? Partimos de la definición fundamental. Les voy a pedir que traten siempre de ir viendo lo que yo voy mencionando, ¿sí? No se pierdan con el desarrollo que sigue más abajo. Vean lo que vamos explicando. Se sabe que Y, es decir, el ingreso, es igual a todo esto que ustedes ya vieron. En este caso, plantea una demanda agregada con ciertos componentes, porque por el enunciado no tenemos sector externo, ¿sí? No plantea que, por ejemplo, la inversión depende de la tasa de interés, ¿sí? Un modelo bastante sencillo. Tenemos consumo autónomo, propensión marginal a consumir, alícuota impositiva, transferencias autónomas, impuestos, ¿sí? Bien. Acá falta, que acá aparece más la inversión más el gasto, es lo que está faltando acá. Bien. Despejan la renta, ¿sí? Es decir, todo lo que depende de Y hacia un miembro de la ecuación, y todo lo demás, que ayer bien lo definía la profesora Aguirre, es el componente autónomo de la demanda, ¿sí? Todo esto que no depende del ingreso. Ahora sí, plantea, diferenciando de Y, o sea de la renta, las transferencias y el gasto, colocando signo negativo y positivo según aumenta o disminuye la variable independiente. Atención, ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice que hay una disminución de los subsidios a las familias por un importe equivalente a la expansión, es decir, al aumento del gasto público, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la variación del ingreso o del producto se va a deber a una variación de los subsidios y a una variación del gasto. Como los subsidios disminuyen, el signo es negativo. Como el gasto aumenta, el signo es positivo. Acá ya están ustedes modelizando el enunciado del ejercicio, ¿sí? Continuando, plantea, por el enunciado, porque el enunciado establece que la disminución de los subsidios es equivalente al aumento del gasto, ¿sí? Sustituimos convenientemente diferencial de las transferencias por diferencial del gasto. Sacando factor común, diferencial del gasto, ¿sí? A ver si lo ven ahí. Saco factor común, diferencial de G, ¿sí? Diferencial de G por 1, diferencial de G. Diferencial de G por menos C por diferencial de G. Y ahí lo único que resta es despejar la variación del producto respecto a la variación del gasto. Por lo tanto, este divide, y me queda esta variación, 1 menos C sobre 1 menos C
por 1 menos t. ¿Qué signo adquiere eso? Signo positivo. Tanto el numerador como el denominador son positivos. Y atención acá. Para toda C, o sea, para toda propensión marginal a consumir, que se encuentre entre 0 y 1. Normalmente, ustedes lo han visto en los diferentes ejercicios, la propensión marginal a consumir suele ser 0,4, 0,5 según el ejercicio, ¿sí? Está entre 0 y 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora, sabemos que si aumenta, esto se lee así, si aumenta el gasto, el producto va a aumentar en esta proporción. ¿Sí? Aumenta sí, signo positivo. Perfecto. Hasta ahí vamos respondiendo la mitad de la pregunta. Ahora queremos saber qué es lo que pasa con el déficit público, o con el déficit presupuestario, o con el saldo fiscal. Sabemos por definición que el déficit presupuestario, y esto lo vieron en la clase de ayer con la profesora Aguirre, es la sumatoria de las erogaciones del Estado menos los ingresos del Estado. ¿Sí? Les pregunto, ¿cuál sería la pendiente de esta función? ¿Cuál sería la pendiente o la tasa de variación media del déficit presupuestario? La pendiente es menos T. ¿Sí? Es decir, es la alícuota impositiva. ¿Interesa el signo de la pendiente? Importa, claramente. ¿Eh? Claramente interesa. ¿Qué me está diciendo ese signo negativo de la es que si el nivel de actividad económica o el nivel del producto o el nivel de ingreso cae, la recaudación también cae. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, si cae la recaudación, el déficit aumenta. ¿Sí? Recuerden que acá estamos viendo déficit presupuestario. Muy bien. Eso entre paréntesis, continuamos con el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer variar al déficit presupuestario. ¿Respecto a qué? Bueno, respecto a lo que planteaba el enunciado. Respecto a las transferencias y al gasto. Fíjense en que acá desaparece esta componente que es de autónomo, los impuestos fijos. ¿Por qué? Porque no depende ni de la renta, ni de las transferencias, ni del gasto. Eso es el concepto de derivada de una constante. La derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto, desaparece. ¿Sí? El enunciado que plantea que la reducción de los subsidios equivale al aumento del gasto. Esto ya lo vimos en el punto anterior. Por lo tanto, reemplazamos convenientemente diferencial de las transferencias
por el diferencial del gasto. Acá tengo diferencial del gasto menos diferencial del gasto, 0. Por lo tanto, me queda que la variación del déficit presupuestario es igual a menos T por la variación del ingreso. Acá, porque nosotros, ¿qué es lo que queremos saber? Exacto. Acá, ¿qué es lo que queremos saber? El efecto de la política fiscal, expansiva en este caso, aumenta el gasto, sobre el déficit presupuestario. Por lo tanto, lo único que hago acá, y esto es lo que a veces a muchos nos ha costado en el momento de un examen o de un trabajo, dar esa vuelta de rosca, ¿sí? Decir, simplemente divido en ambos miembros por delta G, ¿sí? Hacer este paso acá implica toda una maduración, que eso lo van ustedes a incorporar a medida que lean la bibliografía, interpreten el significado de la pendiente de una función, comprendan lo que es un cociente incremental, lo que es una tasa de variación, cuánto varía una variable cuando varía la otra, ¿sí? Que en definitiva es la simple función lineal que ustedes, estoy seguro, alguna vez vieron en la escuela secundaria, ¿sí? Cómo varía Y cuando varía X. Es lo mismo. Acá, como divido en ambos lados de la ecuación por un mismo valor, ¿sí? Si bien teórico, pero es un mismo valor, no estoy modificando en nada, pero me sirve en los términos de poder demostrar el efecto de la variación del gasto sobre el déficit presupuestario. ¿Y por qué? Porque delta Y, acá está multiplicando, ¿no es cierto? Menos T por delta Y, ¿sí? Menos T por delta Y, sobre diferencial de G, esta partecita, diferencial de Y sobre diferencial de G, nosotros ya lo hemos calculado en el punto anterior. Diferencial de Y sobre diferencial de G es esto que tenemos acá, siempre y cuando sujeto a las restricciones que plantea el ejercicio. Porque ustedes de la teoría, alguno me va a decir, oiga, pero la variación de la renta respecto al gasto es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, lo cual es correcto, siempre y cuando el ejercicio no plantee una segunda restricción, o una restricción, que ¿cuál es? Que ha variado también las transferencias. ¿Y en qué proporción? En una proporción inversa, inversamente proporcional. Por lo tanto, reemplazo dicho valor, ¿sí? Todo esto, menos el menos t, todo eso ya lo calculamos en el punto anterior. Y me queda menos t por 1 menos c, numerador negativo, ¿qué quiere decir que sea inversamente proporcional a las transferencias? Claro, que las transferencias se redujeron, ¿sí? Vamos a darle número. Supongamos, los subsidios a las familias se redujeron en 100 unidades monetarias, ¿sí? Y el gasto público se incrementó en 100 unidades monetarias. Eso es inversamente proporcional. El numerador es negativo, por lo tanto el cociente es negativo. Entonces ya tenemos cuál es el efecto de la expansión fiscal en el déficit presupuestario. ¿Cuál es? ¿Una disminución o aumento? Si ustedes tienen que leer
esto que está en este recuadro, y dicen, cuando varía el gasto público, el déficit presupuestario lo hace en esta proporción, y esta proporción es menor a 0. ¿Qué significa? ¿Que aumentó el déficit o que disminuyó el déficit? Que disminuyó, ¿no es cierto? Siempre sujeta a qué restricción. A que hubo una disminución también de los subsidios en igual proporción. Por lo tanto, es un aumento de la renta y una caída en el déficit público sería la respuesta correcta. ¿Sí? Aumento de la renta, lo vemos aquí, ¿sí? Signo positivo, aumenta. Disminución del déficit, signo negativo. En función de lo precedentemente demostrado, la opción correcta es la A. Este tipo de ejercicios puede aparecer en cualquier trabajo, parcial, final, por supuesto a lo mejor no tan extenso, pero que ustedes requieran una mínima modelización del enunciado. Fíjense en que el enunciado no plantea un solo dato numérico. Es todo teórico. ¿Sí? Es todo teórico. Pero es también muy poderoso de repente ir incorporando ciertos ejercicios, porque bueno, podemos dar respuestas generales a cualquier tipo de planteo, porque ya sabemos cuál va a ser el efecto final sin tener los valores de la variable. Bien. Ahora pasamos a un ejercicio vinculado a la unidad número 2. Este ejercicio busqué presentarles datos reales para que ustedes apliquen a eventos que han ocurrido en la realidad lo que van aprendiendo en la materia. Y de esta manera ir desarrollando, además de las capacidades analíticas en términos de interpretación de consigna, interpretación de lo que se lee, la buena redacción de la justificación teórica, ir también aplicando esas ecuaciones que por ahí parecen un poco abstractas de la teoría cuantitativa, del concepto de velocidad de circulación, ¿sí? Aplicarlo a datos de la realidad, lo cual me parecía que estaba bueno, por lo tanto lo hemos planteado aquí con la cátedra. El ejercicio dice, en el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento anual. Atención, habla de crecimiento, es decir, habla de variación. Está hablando de un porcentaje, no está hablando de una magnitud absoluta. ¿Sí? En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento anual de la oferta monetaria y del Producto Nominal de Argentina entre 1980 y 1989. La pregunta es bastante sencilla, en apariencia. ¿Qué ha ocurrido con la velocidad de circulación del dinero en este periodo? Aquí aparece el cuadrito. El periodo, todos los años, tomamos una década, la variación porcentual de la oferta monetaria, esto es 92%, 82%, ¿sí? Hasta 2235%. Esta es la variación porcentual del producto nominal, ¿sí? 11%, 2%, caída del 23%, etc. Y acá tenemos que calcular la variación porcentual de la velocidad
circulación del dinero. Estos datos responden a fuentes del Banco Mundial que se puede acceder vía online, ¿sí? En la página oficial del banco. La primera pregunta dice, ¿qué ha ocurrido con la velocidad de circulación del dinero en este periodo? ¿Sí? Realice un cálculo aproximado, asimilando las tasas de crecimientos anuales. Atención acá. Recuerden que todo lo que figura en este cuadro son tasas de crecimiento, no son valores absolutos, no son 11.000 millones de dólares, 92.000 millones de pesos, no, son tasas. Realice un cálculo aproximado asimilando las tasas de crecimiento anuales a tasas de crecimiento instantáneas. Cuando aparezca la palabra instantáneas o continuas en el tiempo, aquí aparece el concepto de derivada. Abandonamos el cálculo discreto algebraico, delta de algo, y aparece la derivada, para desgracia de todos nosotros. Considerando el tiempo como una variable continua, esta es la respuesta. Considerando el tiempo como una variable continua, y partiendo de la ecuación de cambio de Irving-Fisher, acá ustedes van a notar la oferta monetaria para el periodo T por la velocidad de circulación del dinero para el periodo T, igual, y acá por una cuestión nada más para simplificar la notación, esto es, el producto Y supra N significa producto nominal para el periodo T. Es lo mismo que ustedes tienen ahí en los apuntes, P por I, es lo mismo. ¿Sí? P por I es el producto nominal. Bueno, Y supra N para el periodo T también es lo mismo, es el producto nominal. Dice, tomando el logaritmo natural en ambos miembros, ¿sí? Y por propiedad del logaritmo, esto se puede establecer como una suma, ¿sí? Derivamos respecto al tiempo. Fíjense, acá lo que hago es derivada del logaritmo natural. Ponemos en YouTube, derivada del logaritmo natural, tac, aparece la derivada del logaritmo natural. Si no queremos leer así a Alpha Chan y muchos libros complejos por ahí de matemática, ¿sí? Podemos ir, de repente nos puede ayudar esa herramienta. Diferencial de la oferta monetaria cuando el tiempo transcurre, ¿ven? La variable es el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy midiendo tasas interanuales, tasas de variación de una variable de un año al otro. Por lo tanto, lo que está variando es el tiempo. Más 1 sobre B por la diferencial de B sobre la diferencial de T, y acá lo mismo, ¿sí? Reexpresando, dice, tengo ese piquito que aparece arriba de la variable significa variación de la oferta monetaria, normalmente es variación en el campo de los números variable continua, ¿sí? Variación de la oferta monetaria, normalmente si fuera en el campo discreto, acá disculpen el paréntesis, aparecería delta, ¿sí? El triangulito. Esta es una cuestión de notación. Más la variación de B igual a la variación del producto. Despejamos la velocidad de circulación y me queda que la velocidad de circulación puede ser calculada aproximadamente como la diferencia, la variación, repito, la variación de la velocidad de circulación del dinero puede ser calculada aproximadamente como la variación del producto nominal menos la variación de la oferta monetaria. Por lo tanto, estos son los valores que ustedes obtienen de la variación de la velocidad de circulación.
En la clase anterior les había mencionado casi al pasar, pero les dije que tomen nota. Perdón, en la clase teórica cuando se dio por primera vez la unidad número 2, en una de las filminas aparecía que respecto a la variable velocidad de circulación del dinero no interesaba tanto la magnitud, sino la estabilidad de dicho parámetro. Porque la estabilidad de dicho parámetro nos iba de algún modo a presagiar algún tipo de comportamiento inflacionario. Y ahí lo habíamos linkeado con la unidad de inflación. ¿Sí? De esta manera, todos los valores que ustedes ven acá, signo negativo, ¿sí? No nos está interesando el signo en realidad. Lo que nos está importando es la variabilidad de la variable velocidad de circulación. Además de la magnitud. Vean acá. La oferta monetaria para el año 1989 creció un 2.235%. Eso lisa y llanamente significaba que la gente no tenía moneda. ¿Sí? Los precios variaban, no sé, de la mañana a la tarde el precio era otro. ¿Sí? Imagínense acá la variación del producto nominal. Nominal, es decir, que incluye el efecto de los precios. En un contexto hiperinflacionario, tuviste una caída en el 89 del 39%. Imagínense ustedes, y acá aplicando el concepto de deflactor implícito del PBI, que ustedes lo vieron en economía, estimo lo han visto en el cálculo de las cuentas nacionales, si le sacan el efecto precio al producto nominal para obtener el producto real, esta caída es mucho mayor, probablemente. Probablemente no, es mayor. Acá les pongo porque la pregunta dice, ¿qué ha ocurrido con la velocidad de circulación del dinero? Bueno, la velocidad de circulación del dinero, y acá está bueno que ustedes sepan leer un cuadro. La velocidad de circulación del dinero fue incrementándose, no estoy haciendo más que leer el cuadro de resultado. Fue incrementándose desde 1980 hasta 1984-1985, donde comienza un proceso de desaceleración de la velocidad de circulación del dinero. Para el año 1986 se produce una fuerte desaceleración de la velocidad de circulación del dinero, fenómeno que se revierte significativamente para el año 1988. Bien. Esto último, y acá es lo importante de que ustedes sean curiosos, sea porque leen un libro de historia económica, no hace falta, pero por ahí leer en internet, saber un poquito o ver las noticias, ahora que todo el mundo habla de crisis económica, de emisión, de hiperinflación, etc. ¿Por qué en 1985, 1986 la velocidad de circulación del dinero se desacelera? Porque se implementa un plan de estabilización, que todos los habrán sentido nombrar, que fue el Plan Austral. Bien, queda un minuto. El que quiera, están invitados a continuar con esta reunión. No sé si te parece, Luis. Sí, ya creo otra reunión y la envío al grupo y ahí se une.